Y después de esa hermosa canción y las siempre lindas enseñanzas de Puntito, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el hermano Mario Ibarra Lizama, y quedamos en el punto en que llegó a la iglesia, intempestivamente, no programado, sino que por una invitación. ¿Y qué pasó ese día? Bueno, ese día en la reunión, porque el pastor se reunían en las casas. Ya. Allá ellos usaban un método muy bueno. Celular. Y ahí el pastor me habló del Señor. Ya. Hizo reconciliarse a mi esposa y yo recibí al Señor. Oré al Señor, cerré mis ojos y yo sentí que algo tocó mi vida. Y lloré sin saber por qué lloraba. Que era el Espíritu Santo que lo había quebrantado. Claro, lloré, me acuerdo, y como que me sentí extraño. Debo reconocer que no fue algo así como diciendo, ¿y por qué lloro? O sea, si solamente el pastor oró por mí, no más, hizo una oración de confesión, confesé lo que el pastor en ese momento me estaba indicando, oré y recibí al Señor. Simplemente eso. Y yo sentí ese algo, quizá me cayeron unas lágrimas. Y para mí fue una señal que hoy día entiendo que el Señor, el Espíritu Santo ya está en mí. Cierto. Y a partir de ahí comencé a servir al Señor en ese lugar, conjuntamente con mi esposa. Llegamos a ese lugar, el pastor nos recibió, nos congregamos con él, y esa fue mi primera iglesia. Una iglesia que estaba en Quilicura, y en ese lugar muchos años sirviendo, hacía de todo, lavando baños, había que ir a hacer el aseo, estábamos en la cocina, implementando el lugar de la obra del Señor, pintando, comprando sillas, de repente humildad y servicio. Sí, y yo creo que ese es mi sello, el servicio al Señor. Amén. Ha sido, y en todo este proceso tuvimos un año sin trabajo. Sí, después de todo eso que me casé con mi esposa, algunos dirán que donde me casé y me vino, no. Yo entiendo hoy día que es un proceso del Señor. Cierto. Ese año es donde nunca nos faltó, yo estaba pagando mi casa y una de mis preocupaciones era cómo iba a pagar la casa. Aún estando en el Señor, pero tampoco tenía saber que Dios me iba a proveer. La palabra, yo decía que había un Padre que dice que te provee, que te sustenta, pero yo no había experimentado eso. Claro. Y eso fue el proceso del crecimiento en mi vida. Saber que un año yo estuve sin trabajo, no me faltó nunca para pagar ni los dividendos, ni para mi mesa, y todo. Y yo recuerdo que en un día 18 de septiembre, mi suegra vive conmigo y de los recursos que a ella le daban, nunca le faltaba. Ella ha sido un pilar fundamental, estar en nuestra casa. Su pensión es baja, claro, pero Dios de lo poco multiplica. Y los macedonios de su pobreza dieron más que todos los demás, pues. Es como la viuda, como claro, ya puedo ver. Las dos blanquitas. Las dos blanquitas, sí. Era todo lo que tenía. Pero Dios miró su corazón. Cierto. Y eso es lo que a mí me impacta de lo que es Dios. Y lo puede que ser también lo que está pasando a alguna persona que está detrás de la pantalla. Sí. A lo mejor usted está también pasando por una escuadra difícil, pero sepa de que Dios está ahí a su lado, esperando que le clame y le pida ayuda. Hay un versículo que es muy fuerte que le dice Jesús en Mateo capítulo 6, verso 33. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, dice, no algunas, todas las demás cosas serán añadidas. Y eso es lo que pasó con Mario Ibarra. Sí. Buscó al Señor y aún estando cesante, como buscó al Señor primeramente, todas las demás cosas fueron añadidas. Porque Dios sabe lo que necesitamos. Sí. Él sabe todo. Y así como usted dice, pastor, a lo mejor hay gente que hoy día hay un hombre, una mujer,
que a lo mejor muchas veces hoy día la mujer tiene que tomar el rol del hombre. Claro. Pero si hubiese alguien, yo le quiero desafiar, aprovechar esta instancia, de pedirle al Señor, así como el ciego, lo habían 2 ciegos, dice la palabra, Cierto. y lo único que ellos siguieron a Jesús, y el Señor se detiene y le dice, ¿qué quiere? Dice, quiero Claro, ver. Claro. Y dice, y eso es lo que yo hoy día venía leyendo en la palabra, y dice que Él se detuvo y aplicó la misericordia, Claro. y fueron sanos. Claro. No, dice la palabra del Señor, pedid y se os dará. Cierto. Ellos pidieron. Claro. Ellos no eran gente que habían recibido al Señor, eran gente que no conocía al Señor, pero tenían una necesidad. Y esa necesidad, y yo creo que esos ciegos eran ciegos, pero tenían oídos. Cierto, exacto. Y a veces a lo mejor hoy día estamos ciegos, pero tenemos un oído. Claro. Entonces, y que estas palabras te puedan servir de aliento. No, quizás donde tú estás ahí hoy día, dobla tus rodillas en acción de humillación. Claro, exacto. Ay, un hombre dice, pero ¿cómo me voy a arrodillar? Está mi esposa. ¿Qué importa? Usted se arrodilló con su esposa en el pleno... En plena iglesia católica. Claro. Y yo el Señor escuchó. Y escuchó. Claro. Yo quería pensar que Dios... Ahora, yo sé que Dios no está en todo lugar, pero ese no es un tema hoy día. Claro. Pero lo que yo voy, Dios miró el corazón. Dios dice que escucha la oración del justo Sí, y de sus hijos. Así es. Y eso yo veo. A lo mejor tú eres un hijo, eres una hija, y estás pasando una tribulación, o estás pasando un momento de necesidad. Pídele al Señor. Y Él te va a abrir, Él te va a dar. Exactamente. Un día. En mi casa, de tantas cosas que vivimos con mi esposa, le dice él en la noche, tipo, llegamos de la iglesia, como las 11, noche, tarde, 12 de la noche quizás. Llegamos a la iglesia y dice mi esposa, ay, no hay azúcar. No hay azúcar. Y le dice, pero señor, dice, no hay azúcar, no tenemos nada que comer para servirnos ahora. Y en eso, golpean la puerta. Alguien. Y mi esposa sale a abrir. Y llega, abre la puerta y le dice, y una señora, y le dice, ¿cómo está? Buenas noches, me presento, mi nombre es XX. Y quiero darle, vengo a presentarme y vengo a traerle este azúcar, le dice. Mi esposo trabaja en una empresa donde venden azúcar y todas estas cosas, y le quiero traer este azúcar. Nos trajo como 5 kilos de azúcar. Y le dice, me vengo a presentar, pero a la vez le vengo a dejarlo esto como son de gratitud y quizá de darme a entender que ella decía, a lo mejor ella no sabía lo que estaba pasando. Claro, no tenía idea. Fue el instrumento que Dios usó para bendecirle a ustedes. A las 12 de la noche. Claro. A las 12 de la noche. Eso es milagroso. Entonces mi esposa dijo, ¿cómo Dios aún responde? Y ella se venía a presentar, simplemente era su primer día, y ella quiso ir a presentarse, pero llegó al azúcar. Ella sin saber. A las 12 de la noche, además de ser una hora importuna. Imagínense que se vaya a presentar a alguien. Claro. Es como... Claro. No tiene sentido un poco. Claro. Pero para Dios... Todo tiene sentido y todo lo tiene controlado. Y así puede estar pasando con usted. ¿Alguna necesidad? Milagrosamente Dios se la va a suplir. Siempre y cuando usted crea que Él vive, que Él es real, invisible, pero real. Lo puede sentir y va a ver su manifestación en cualquiera de sus necesidades. Hermano Mario, también usted tiene un testimonio de cómo Dios ha operado en su vida, milagrosamente. Cuando su esposa quedó sin trabajo y usted sin trabajo, pasaron muchas necesidades, pero nunca tuvieron escasez, ¿o no? Así es. En todo este proceso quedé 1 año sin trabajo. Pagaba el arriendo y todo lo que conlleva estar en la casa. Y yo, con el tiempo que llevaba en el Evangelio,
nunca había visto la mano sobrenatural de Dios. Y ahí vi mi hijo estudiando. En ese entonces hubieron otras cosas, gente que llegó a mi casa que no tenía, estaban pasando momentos difíciles. En mi casa ahí lo acogimos. Era yo solamente hospitalario era. La misericordia de Dios. Claro. Y Dios, en medio de la necesidad siempre sirviendo. abriendo la puerta. Y yo sin trabajo. Claro, por eso lo digo. Yo en no medio de la teniendo- necesidad sirviendo. Nunca las puertas fueron cerradas. Amén. Hubo un momento que habíamos como 12 viviendo en mi casa. Y yo lo único que en ese entonces podía trabajar, que Claro. no había. Y Dios siempre nos dio, pagábamos el arriendo, la luz, el agua, la alimentación. Y yo no trabajé, yo no es que estuve haciendo trabajo así esporádico, nada. Podríamos decir que me tomé un sábado sabático. Un año sabático. Un año sabático. Claro. Pero si yo hubiera querido, literalmente no lo hubiera hecho. Claro. Hermano Mario, hemos hablado acerca de su testimonio, cómo conoció al Señor, cómo llegó a Cristo, cómo Cristo aparece en su vida. Y seguramente le va a servir a muchos de nuestros amigos televidentes. Pero el tiempo nos alcanzó y no alcanzamos a conversar del ministerio en el cual usted está ahora, que es un ministerio súper importante y queremos dejar enganchado a nuestro público para la próxima semana. ¿Es posible que esté con Sí. nosotros? Sí, de Ya todas está. maneras. Muy bien, muchas gracias. Porque ahí usted se va a dar cuenta cómo después de haber estado por tanto tiempo sin el Señor en su vida, ahora el Señor lo toma y lo usa en un ministerio poderoso, fuerte, para poder restaurar y rescatar vidas. Así es. Amén. Amén. Ya lo van a saber de qué se trata próximo sábado con la ayuda del Señor. Ahora vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra.